Daniel, buena tarde, aquí estamos, o noches, tardes, noches, aquí estamos Indaberto Candete, César Miguel Ponce, perdón por mencionar a Yola en este momento, era la primera que debiste haber mencionado, Yola Bennett, un servidor, Evencio Flores, tu amigo, y no sé si tengas un comentario, amigo Daniel, de esta extraordinaria carrera, o toda la temporada de Fórmula 1, que al final de cuentas atrajo la atención de todo el mundo. Evencio, por supuesto, creo que está de manifiesto el regreso de la Fórmula 1 en el marco de la pandemia del COVID-19 y sobre todo las manifestaciones tecnológicas y técnicas que han mostrado las diferentes escuderías. La propia preparación multidisciplinaria, esta final del día de ayer, pero también el hecho de que se van incrementando no solo fechas de la Fórmula 1, sino que cada vez hemos estado viendo en las últimas semanas, pues aquellas ciudades que con un gran potencial económico han podido albergar al premio de la Fórmula 1. Entonces, son yo creo que diversos comentarios y sobre todo yo subrayaría esto que decía en un principio, el hecho de que la tecnología y la ciencia al servicio de la velocidad están cada vez generando una competitividad entre las escuderías con una inversión multimillonaria. Porque esto del boicot, aunque sea diplomático, al final de cuentas, pues va a repercutir en los Juegos de París y en los Juegos de Los Ángeles. Un boicot no puede pasar inadvertido y no ser cobrado al ciclo siguiente. Entonces no sé con qué quieras empezar, amigo mío. Pues Evencio, primero saludando, nos incorporamos al tema de la Fórmula 1 como evento telonero, como le dicen en el argot musical, pero pues saludar a Yola, a César, a Gilberto y a quienes se sumen junto con este esfuerzo que viene realizando Evencio en relación a tener un intercambio de ideas, de sentimientos y de pensamientos. En relación a lo que se lleva a cabo por estos anuncios del boicot diplomático en contra de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing en febrero del 2022. Hay una serie de conceptos que van más allá de lo diplomático y que hablan de una guerra comercial que se está suscitando entre los Estados Unidos y el gigante asiático, y cómo algunos aliados políticos y económicos de los Estados Unidos se han sumado a este concepto, como es el caso de Canadá, por citar un ejemplo, y seguramente serán algunas otras naciones las que se manifiesten en torno a una circunstancia que, aunque no inhibe la participación de los deportistas hasta este momento, sí manda una señal de descontento. Yo no creo que esto todavía esté en el ánimo de causar impacto para los Juegos Olímpicos de París 2024 y mucho menos para Los Ángeles en el 2028. Motivo por el cual pues tienen que transcurrir muchos años y sabemos que la diplomacia entre estos países tiene altibajos y que la circunstancia previa que se viva a cada uno de estos acontecimientos internacionales va a ser el que va a determinar el cauce. Entonces, bajo esta consideración y como un primer tema, creo que no es una buena noticia, no es tampoco un mensaje devastador para el propósito del movimiento olímpico internacional. Estos Juegos de Beijing pues tienen pues no solo una infraestructura heredada de los Juegos que vivimos en el 2008, que han sido los Juegos Olímpicos más caros de toda la historia. Ellos invirtieron alrededor de 41,000 millones de dólares y ya para los Juegos Olímpicos del 2012 en Londres solo fueron 12,000 millones de dólares. Entonces esto nos habla de las dimensiones de de generar una nueva infraestructura como fue en la República Popular de China y lo que es pues juegos mucho más económicos haciendo uso de las instalaciones ya existentes. Esto sería París 2024. Río Sena, los muelles, los bordes repletos de gente, porque sería la inauguración de manera abierta, pública. No sé si existe algún comentario, mi querido Daniel. También ha habido un anuncio que ha llamado la atención en relación a la celebración del maratón olímpico. Sí, de igual manera, claro. Ajá, entonces tú ya lo comentaste en algunos otros momentos en relación a que
Va a partir el contingente de los competidores olímpicos y posteriormente se realiza el Maratón de París, en donde participan cerca de 20,000 personas. Entonces, la connotación que se le quiere dar por parte de este comité organizador, pues refleja el aprovechar las instalaciones, muchas de ellas al aire libre, hacer en sus lugares íconos, celebraciones deportivas y darle un rostro muy diferente a este tipo de conceptos, además de abaratar la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024. Estamos pues ya a una distancia menor de los 960 y tantos días hasta donde recuerdo, y por supuesto ellos ya tienen como comité organizador y el Comité Olímpico Internacional establecida una serie de directrices en donde la inclusión y la participación de la sociedad sean la principal vertiente. ¿Cuál debe ser la preparación de los deportistas mexicanos para este París 2024? ¿Debe ser más estricta, más intensa, en el sentido de que obtengan buenos resultados? Sobre todo, César, yo creo que lo importante es reconocer que es un ciclo olímpico atípico, corto, que en lugar de estos 4 años son solo menos de 3, que para el caso de México no tendremos Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2022, tal como estaban programados. Hay que recordar que Panamá renunció a la sede y como tal se seleccionó entre Mayagüez y entre El Salvador una sede sustituta, misma que El Salvador asumió, pero realizando los Juegos en el primer trimestre o cuatrimestre del año del 2023. Entonces, en el 2023 tendremos 2 eventos regionales, el de los Juegos Centroamericanos en El Salvador y los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile, que muchas de sus disciplinas van a ser no solo clasificatorias a Juegos Olímpicos, sino que van a definir en mucho lo que va a ser la ruta ya cercana a París 2024. Entonces, creo que la preparación de los deportistas mexicanos primero tiene que ir dirigida a atender estos compromisos internacionales y los procesos clasificatorios en cada uno de los deportes que van a estar en los Juegos Olímpicos, que son 37 hasta donde recuerdo. Entonces, sale del programa oficial el béisbol, sale el softball, sale el karate, entra el baile, el breakdance y alguna otra disciplina, y se conservan de las novedades de Japón 2020+1, el skateboard, el surf, y se conserva también por ejemplo, la modalidad de básquetbol 3 contra 3. 3 por 3. Entonces, en este contexto, mi punto de vista va incidiendo en que la preparación tiene que ser por etapas y buscando, sobre todo, cumplir con estos compromisos regionales y continentales de los que ya aludimos, pero sobre todo los procesos clasificatorios. Cada una de las disciplinas tiene diferentes parámetros, generalmente tiene 2 o 3 vertientes, sobre todo en los deportes de combate, es diferente a los deportes de conjunto, y bajo esa tesitura creo que la planeación que debe de darse tiene que ir involucrada a poder tener la mayor cantidad de deportistas mexicanos para, por supuesto, mejorar lo hecho en París 2020, en Japón 2020+1. Me da gusto escucharte hablar porque ya traes la partitura, ya estás puntualizando los temas torales para una digna representación en París, pero creo que aún falta por integrar el equipo completo que va a trabajar con ustedes en el Comité Olímpico, ¿es así? Gilberto, creo que faltan muchas cosas, lo hemos platicado en varias ocasiones. Cualquier éxito que se tenga en el sector público o privado tiene que llevar los 4 pasos de la administración, que es tener un diagnóstico, realizar una planeación, ejecución de los programas y una evaluación de los mismos. Y yo percibo que estamos hoy por hoy en la etapa de diagnóstico. La presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, está, hasta donde entiendo, conformando su equipo de trabajo dentro de la administración del Centro Deportivo Olímpico Mexicano y del mismo comité.
Nosotros, como parte del comité ejecutivo, tenemos una participación de carácter honorífica, pero hay una estructura profesional que tendrá que acompañar los trabajos del Comité Olímpico Mexicano. Esa depende directamente, de manera estatutaria, de la presidencia. Y como tal, creo que la diputada estará ubicando pues una selección pormenorizada de aquellos perfiles y aquellos cuadros en la que ella confíe, de cuadros a los que ella conozca y que le puedan otorgar en esta reingeniería que se ofertó del Comité Olímpico Mexicano, pues las capacidades para poder tener, entre otras cosas, un patronato que tenga una participación del sector privado para la obtención de recursos y así poder hacer sustentable el movimiento olímpico mexicano. Creo que yo insistiría, sigue siendo necesario e indispensable una relación cordial con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, con la Confederación Deportiva Mexicana, y creo que tendría que darse ese trabajo y ese esfuerzo. Hoy a estas horas pues están reunidos en el CINADE dentro de la víspera de la sesión, y yo creo que ahí pueden darse señales muy positivas, o por lo menos eso aspiro, para que haya una conjunción en los trabajos entre Comité Olímpico, CONADE y Confederación Deportiva Mexicana. Rolando, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay una sobrecarga no generada por México, sino por la imposibilidad en medio de la pandemia de que los países del área se pudieran hacer cargo de estos Juegos Centroamericanos. Reitero, Panamá tuvo diversos años para prepararse como sede, pero las circunstancias pandémicas le generó que su gobierno, más allá de la decisión de su comité olímpico, renunciara a esa posibilidad. Y posteriormente pues ha sido complicado encontrar por parte de Centro Caribe Sport, que ahora por sus siglas sustituye a lo que era la ODECABE, una ciudad sede que alberga estos juegos, en donde participan cerca de 5,000 atletas. Entonces, todo el problema económico que se está dando a nivel global está repercutiendo en los países, y por eso en algunos de los casos se rehuye a la organización ya de estos juegos, que aunque ya no es una exigencia que tengan una villa centroamericana o panamericana o olímpica, de todos modos implica una derrama económica muy importante de infraestructura y su organización. Así que Rolando, está cagado. Mucho se ha pensado, sin que sea de carácter oficial, que vayan equipos diferentes a los centroamericanos y a los panamericanos, como cargar mucho al tema juvenil los centroamericanos del Salvador y llevar a las primeras selecciones a los panamericanos de Santiago de Chile. Reitero, solo son ideas que se han presentado de manera general, y ya con la cercanía de los eventos yo creo que se tomarán las mejores decisiones. Hay muchas razones, porque además cada federación también tiene sus eliminatorias rumbo a mundiales o rumbo a preolímpicos también. En el caso del básquetbol están los centrobásquet, están los torneos de FIBA América, y luego después vienen los preolímpicos. Entonces se conjuntan todas esas competencias, y la verdad que se hace un calendario muy pesado. Totalmente, Vencio, y creo que esto pues da como consecuencia el que cada una de las federaciones con sus procesos clasificatorios tenga la necesidad de poder ejercitar su capacidad de organización, y que hayan los recursos necesarios para tener 2 selecciones en muchos de los casos. O sea, tiene implicaciones materiales, humanas y financieras. Daniel, perdón, y eso aumenta también puede aumentar la calidad, ¿no?, del deportista mexicano, porque puede sentir un poquito de presión, porque alguien que hizo un buen trabajo en centroamericanos le puede quitar el lugar en panamericano. Efectivamente, César, y sobre todo el hecho de que pues van existiendo relevos generacionales, y ahorita ya que se está incorporando Edgar Mendoza, a quien saludo con mucho afecto, pues sabemos que dentro de los ciclos olímpicos hay deportistas que van dejando de ser de alto rendimiento, otros van arribando desde terrenos juveniles a las clasificaciones abiertas,
y pues cada una de las disciplinas tenderá a proporcionarnos diversas visiones. Yo creo que por eso, reitero, es fundamental el que haya un trabajo conjunto para apoyar a las no solo federaciones nacionales, sino también a los institutos de cultura física y deporte de las entidades federativas y muchos de los institutos municipales. Tiene que haber un trabajo y un gran pacto por el deporte en México. Yo lo he citado en algunas ocasiones, con Evencio también lo hemos platicado, y yo creo que estamos en tiempo de poder asumir como país una serie de directrices para que los recursos existentes, que serán menos que los que han habido en años anteriores, puedan ser aplicados de manera no solo eficaz, sino también eficiente y transparente. ¿Qué es lo que se requiere para permanecer en Juegos Olímpicos? Lo principal que se requiere, porque luego los que no estamos muy inmersos en todo esto, nos confundimos y no sabemos. La gente en general no sabe qué se requiere, por qué está el taekwondo, por qué está escalada, por qué está este deporte, por qué no están los otros. Entonces nos gustaría que nos dieses una pintadita, un esbozo de qué es lo que el Comité Olímpico Internacional puntualiza para que una federación esté dentro de Juegos Olímpicos. Evencio, muchas gracias, y bueno, también saludamos a Tetsu, quien se sumó a esta transmisión. Aquí creo que es importante señalar que la Carta Olímpica ha tenido variaciones como el instrumento normativo de mayor jerarquía que acompaña al movimiento olímpico internacional, y que a través de diversos códigos y a través de diversos reglamentos que emanan de la misma, ha ido incorporando a una serie de disciplinas. Hace algunos años la exigencia era que por lo menos 40 países de los 206 registrados en el Comité Olímpico Internacional tuvieran la práctica de alguna de estas disciplinas que se sumaban al Comité Olímpico. Esto se ha ido transformando. Hoy en día los patrocinios y patrocinadores son una base esencial para la toma de decisiones por parte del Comité Ejecutivo del COI. En el año 2013, para citar este ejemplo, hubo una iniciativa para que el pentatlón saliera del programa oficial para Tokio 2020+1, ante la participación del hijo de Juan Antonio Samaranch, quien fue presidente del COI por 2 décadas, quien era alto funcionario de la Federación de Pentatlón. Se cambió esta determinación y la argumentación era de que se manejaban 5 disciplinas, de las cuales hay 5 federaciones internacionales. Entonces se determinó ubicar a un rival débil, como en ese entonces era la lucha, y en lugar del pentatlón, sin que hubiera un estudio técnico, histórico o teórico, sacaron a la lucha del programa de los Juegos Olímpicos. Dimos, y me incluyo de manera muy orgullosa, una batalla muy importante a nivel internacional, en donde el mismo presidente Vladimir Putin de Rusia y Barack Obama, en ese entonces de los Estados Unidos, hicieron manifestaciones de defensa en torno a uno de los deportes que ha acompañado no solo la era antigua y contemporánea de los Juegos Olímpicos, sino también que ha estado vigente en la historia de la humanidad. Llegó en septiembre del 2013 la Asamblea General del COI, y por una mayoría abrumadora, la lucha se reincorporó al programa oficial, y esto fue en competencia con el karate y con el béisbol. Ya posteriormente se hicieron ajustes, pero al fin y al cabo, hoy por hoy, hay una serie de disciplinas que están entrando y saliendo, y lo decíamos hace un rato, el caso específico del béisbol y el softball, que no estarán ya en los Juegos Olímpicos de París 2024 y que acaban de recientemente entrar y salir de los Juegos de Tokio. Entonces aquí hay no solo una serie de iniciativas, se ha tomado la determinación, pero 3 deportes están en el banquillo de los acusados: el boxeo, el pentatlón, por supuesto, y la halterofilia, con señalamientos diversos para cada uno de ellos, desde el tema de los amaños en las decisiones exhibidas en Río 2016 en el boxeo,
los múltiples casos de dopaje en la halterofilia y el pentatlón hay una limitante o limitada participación de atletas y de países en esta disciplina, de acuerdo a lo que se ha argumentado. Y si bien es cierto, aquí no se ha tomado todavía ninguna decisión, sino hay esta corriente de algunos sectores para que ya no estén en los Juegos de Los Ángeles en el 2028, es cierto que de cómo sepan reaccionar cada federación internacional de cada disciplina, va a ser el resultado que se pueda tener por parte del Comité Ejecutivo y de la Asamblea del COI. Hoy en día no existe un reconocimiento hacia la Asociación Mundial de Boxeo. Los Juegos de Tokio 2020+1 fueron organizados por el COI y sucesivamente han habido una serie de problemáticas que distinguen que aquellas disciplinas que no tienen una actuación en relación a la equidad de género, al combate al dopaje, a la prevención de manipulación de competencias, etcétera, van a estar permanentemente en riesgo. Yo creo que la buena gobernanza aquí es fundamental y sobre todo, Evencio, algo muy importante. México deberá fijar una postura al respecto y creo que son 3 disciplinas, no solo en donde México ya ha ganado preseas, sino que son 3 especialidades en donde México tiene un panorama no solo atractivo, sino trascendental para el futuro. Oye, Dani, te quería preguntar, a lo mejor malamente, porque no es de este tema tan interesante que estás tratando, pero atendiendo al principio de la administración que tú comentaste al inicio, yo te preguntaría, ¿ya se hizo la evaluación de los Juegos Olímpicos 2020+1? Sí, se entregó un reporte técnico por parte de la Jefatura de Misión, en este caso que lleva a cabo el médico veterinario zootecnista García de la Torre, y aquí lo importante es de que el análisis pues desprende las cualidades que conocimos sobre las 4 medallas de bronce, los cuartos lugares, los diplomas olímpicos, los primeros 16 en cada una de las disciplinas. Entonces creo que ese reporte existe dentro de lo que es el Comité Olímpico Mexicano y sobre todo quienes participamos en el anterior ejecutivo lo conocimos, y yo creo que la lección más importante de ese resumen o de ese informe es la necesidad de poder proveer no solo los recursos técnicos y económicos y multidisciplinarios a los deportistas y a las selecciones, sino creo que es el trabajo conjunto que debe de realizarse entre las instituciones del deporte. Yo creo que tenemos que partir de ese diagnóstico, de ese diseño, pero también de una visualización de qué deportistas van a tener en estos próximos 3 años las capacidades y las cualidades para ser de las selecciones nacionales. Creo que el próximo año, aunque no haya juegos regionales o continentales, sí va a haber un número muy importante de campeonatos del mundo y campeonatos mundiales de la mayor parte de las disciplinas. Se están reactivando los escenarios deportivos, se está viviendo situaciones comunes en relación a esta nueva variante Omicron del COVID-19, y estas restricciones que vayan presentándose van a impactar en lo que se puede hacer a nivel del deporte internacional. Por eso creo que seguimos en un festival de la incertidumbre. No es posible el poder determinar cuáles son los escenarios que vamos a vivir en los próximos meses. Hay un proceso inflacionario no solo en México, sino sobre todo en los Estados Unidos. Después de 4 décadas, subieron al 7%, una cantidad similar a la que México está viviendo. Y todo esto repercute en los recursos económicos para el deporte y la cultura física. O sea, son aspectos que tenemos que tomar en consideración. Por eso, diseño y sobre todo esta perspectiva que se tiene que construir, tiene que tener bases
en las capacidades económicas, técnicas y multidisciplinarias que se van a poner al servicio de todo lo que son las disciplinas deportivas. Yo creo que ni siquiera solo la CONADE, el Comité Olímpico y la CODEME pudieran hacer todo el trabajo, es totalmente imposible. Creo que sería muy pertinente distribuir a la responsabilidad de institutos del deporte y sobre todo a gobernadoras y gobernadores para que asumieran la directriz de algunas disciplinas. La distribución de responsabilidades es fundamental y además no estamos inventando nada nuevo, es algo que países ya lo han realizado de manera exitosa y bajo esta circunstancia necesitamos tener una perspectiva con equilibrios y sobre todo a sabiendas de que los recursos económicos van a ser menores por lo menos en el próximo año. Estas elecciones del Comité Olímpico pareciera que dejan definido las instituciones que tienen que sacar adelante el deporte. ¿Le corresponderá entonces al Comité Olímpico revisar la constitución de las federaciones? Gildardo, creo que dentro de este contexto, hasta donde conozco, habrá de darse una incorporación de la Confederación Deportiva Mexicana como órgano afín al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Y más allá de este tipo de conceptos, hay responsabilidades perfectamente establecidas en la Ley General de Cultura Física y Deporte y su reglamento. Es decir, hay tramos de responsabilidad de la CONADE y del Comité Olímpico. Creo que si nos apegamos estrictamente a la ley, sabemos que la CONADE debiese de constituir su organismo electoral y que por parte del Comité Olímpico Mexicano, aquellas federaciones que son reconocidas por sus federaciones internacionales tienen el reconocimiento como tal del COM. Entonces, siento que tendríamos única y exclusivamente que basarnos en lo que legalmente proceda, con la voluntad de hacer un reconocimiento a que aquellas federaciones que están duplicadas o que hay procesos legales en curso, pues tendrán que resolverse en la esfera del derecho común. Reitero, que es muy importante el buscar una serie de conceptos que pudieran ser básicamente un trabajo en conjunto y el cumplimiento irrestricto de cada tramo de responsabilidad de acuerdo a la Ley General de Cultura Física y Deporte y el Código Civil. Este tema de lo de el tema de los Juegos Nacionales CONADE, pues es lo mismo que conocíamos de hace 20 y tantos años con la Olimpiada Nacional y que al final nos sirvió para encontrar y lograr detectar grandes deportistas. Edgar, creo que haces un análisis no solo pormenorizado, sino también con mucho conocimiento de causa. Yo percibo que tiene que haber una vuelta a la página en relación al proceso electoral en el Comité Olímpico Mexicano. No puede quedar ningún grupo instalado en esa nostalgia de lo que aconteció, sino muy por el contrario, y así como lo decimos en las organizaciones que me toca coordinar, tenemos que ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Exacto. Y eso ya es un mero recuerdo. O sea, creo que tendríamos que visualizar y poner muy por encima de nuestras filias y fobias el tema del deporte de nuestro país, con base, reitero, a los tramos de responsabilidad que cada institución tiene. Aquí lo que me preocupa es el tema de los recursos, porque México está viviendo, al igual que el resto del mundo, lo estamos viviendo a nivel global, una falta de un blindaje a los recursos económicos para el tema del deporte y la cultura física en todas sus expresiones, no solo para el alto rendimiento. Yo creo que el alto rendimiento es el que más se puede defender. La problemática va en el deporte escolar, estudiantil, universitario, autóctono, paralímpico, en el que apoya a los deportistas especiales, etcétera. Entonces, aquí lo que se tiene que mandar como mensaje, no solo en el hecho discursivo, sino en el hecho programático, es que hay un trabajo de unidad rumbo a los compromisos que tiene México a nivel internacional en el deporte olímpico y paralímpico, pero también
en aquello que conlleve la opción de cantar estos beneficios al resto de la población. Hace algunos meses lo platicamos con ustedes. Era muy importante y sigue siendo el que todo este proceso que se lleva por parte de las federaciones nacionales tenga acciones de compromiso social para elevar la calidad de vida de la gente y para que las enfermedades no transmisibles podamos disminuirlas. Tenemos una gran problemática de salud pública y en ese tipo de episodios creo que el deporte y la cultura física pueden ser muy útiles, al igual que la presencialidad escolar, al igual que atender algunos de los elementos de la deserción escolar, que es realmente inimaginable. Hay en México alrededor de 31 millones de personas en el sistema entre 31 y 35. 34 son, lo acabo de leer anoche. En el sistema educativo nacional. Y hay por lo menos 5 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han desertado de la escuela. Entonces, tendríamos que voltear a ver estos grandes temas y poner al servicio de este tipo de conceptos al deporte y la cultura física. Que creo que no estamos visualizando la problemática que tenemos. Tenemos problemas enormes y se están dando a nivel internacional. Este tema de la inflación va a pegarle a los presupuestos deportivos, así como a los presupuestos en todos los rubros y a la economía de las familias. Entonces, sí tenemos que actuar con un conocimiento de causa, no encerrarnos solo en el enfoque de lo que nosotros visualizamos, sino tratar de vislumbrar episodios en donde toda esta energía social la pongamos al servicio de la sociedad. Pero ¿sientes que van a jugar un buen papel en ese caso los legisladores para buscar, digo, si bien en ciertas áreas se han apretado el cinturón, pues al final de cuentas, históricamente, y tú lo sabes, Dani, porque lo padeciste incluso, el deporte siempre sigue siendo el más golpeado. En su momento, el presupuesto que le han entregado al deporte es el 0.001% del Producto Interno Bruto que tiene este país, ¿no? Y sobre todo, Edgar, no solo la escasez de los recursos, sino que a veces no somos capaces de aplicar esos mínimos recursos de manera eficaz, eficiente y transparente. Entonces, yo creo que hay una serie de problemáticas. Aquí hay que partir de lo que podemos hacer nosotros mismos. Y de ahí, yo creo que visualizar lo que pudiera hacer el Poder Ejecutivo y Legislativo al respecto. Siento que estamos en tiempo. Yo espero que en el CINADE sea una gran oportunidad para un relanzamiento conjunto de proyectos, sobre todo que visualicen lo que puede ser la herramienta social y deportiva a través del deporte mexicano y a través de sus instituciones a nivel municipal, estatal y federal. Claro. Más avanzado, amigo mío, ¿eh? La verdad es que te escucho, aprendemos contigo y te felicitamos porque día con día también te vas transformando en alguien diferente, en alguien mejor, en alguien más con más un bagaje cultural y bagaje de información. Y a nosotros nos encanta, la verdad, que vengas con nosotros. Ojalá y lo hagan más seguido porque aprendemos mucho contigo y la gente también que nos ve, que nos escucha, pues entiende lo que es el deporte de alto rendimiento y sus vericuetos, ¿no? Sus diferentes cuestiones intrínsecas que tiene. Entonces, no sé, amigos, tengan alguna más pregunta antes de pasar con nuestro amigo Tetsu Sachida también. No sé, Tetsu, si quieras alguna pregunta para nuestro amigo Daniel, porque como empresario también te has visto afectado por muchas cuestiones. No, felicitar a Daniel por la claridad de las ideas. Sí, estoy de acuerdo con él que el panorama económico mundial se va a convertir en un problema. Yo creo que los años entrantes, en la posición que estás, tienes una oportunidad de eficientar el uso de los recursos. Tetsu, muchas gracias y yo sé del trabajo que has realizado con tu empresa y sobre todo en lo personal, como empresario del deporte confiable, bajo diversas vertientes, y siento que al fin y al cabo la trascendencia de lo que pueda hacer el deporte y la cultura física en México tiene que ver con aspectos programáticos y con la capacidad de adaptación. Hoy ya es una nueva realidad
no es una nueva normalidad de ninguna manera. Los retos irán cambiando y como tal buscar la aplicación eficiente de estos recursos es una condicionante que no puede variar. Entonces, cuando tenemos esta posibilidad, y gracias, reitero la invitación de Evencio, de intercambiar algunos puntos de vista, al fin y al cabo también estamos expresando algunos sentimientos y algunos pensamientos que tienen que ver con lo que en México te vas encontrando. Sobre todo actualmente en la Fundación Alfredo Harge para el Deporte, pues he tenido la posibilidad de visitar muchos municipios y muchas instalaciones, y la mayor parte de ellas están subutilizadas. Es decir, tenemos una gran infraestructura, somos de los países a nivel latinoamericano que más albercas tenemos, más pistas de tartán, pero cuando recientemente me pedían en Iztapalapa, con una de estas utopías recién inauguradas, una certificación de una pista de ellas, sabemos que difícilmente cumplen con los parámetros internacionales para ser certificadas para eventos de este tipo. Entonces, parte de la calidad con la que se hacen las cosas y sobre todo la visión de futuro que tengan estas instalaciones. Hasta hoy, que yo sepa, no existe un censo de las instalaciones deportivas en nuestro país. Por lo menos yo no lo conozco. Tendríamos que partir de saber cuántas instalaciones tenemos en México para poder albergar un programa en donde hubiera una utilización racional y sustentable de las mismas. Así que yo creo que son temas que dan obviamente para mucho. Realmente siempre es un gusto verles, saludarles y por supuesto recurrentemente, Evencio, cuando lo permitan, estaremos compartiendo algunos conceptos. Edgar, este módulo al que te refieres se llama MOPRADEF. Exacto, sí mencionan algo de MOPRADEF. Sí, y se hace desde el 2013, como lo citaste, con población de 18 a 65 años de edad. Uh-huh. Ya ha quedado totalmente evidenciado que solo el 38%, y de ahí sobre todo el que las mujeres son más inactivas que los hombres físicamente, y hacen una variable muy interesante, que de acuerdo a la situación académica es la práctica o no de alguna actividad física. Entonces este módulo lo hemos estudiado año con año, es totalmente interesante y nos habla del decremento constante de la activación física en nuestro país. Esto pues se asocia con la tasa de letalidad del COVID-19 que hemos vivido en México, que es 3 y hasta 4 veces más alta que la media internacional. Entonces, yo he buscado, Edgar, alguna circunstancia en relación a un censo de todas las instalaciones deportivas y yo no lo he encontrado. Ojalá lo haya, ojalá se actualice para que esta idea que tú estás brindando se materialice en conocer este tipo de instalaciones, hasta dónde su inversión física va teniendo un retorno de carácter social. Yo te digo, en estos últimos meses he visitado por lo menos unas 12 entidades federativas y he visto instalaciones deportivas. La mayor parte de ellas están sin mantenimiento, están sin operación y están subutilizadas. La mayor parte de ellas. No hay programas para llevar a la gente a estas instalaciones. Entonces, creo que ese es uno de los retos más importantes que tendríamos que atender de manera conjunta como política pública. Sí, totalmente de acuerdo. En la mayor parte de universidades y escuelas hay instalaciones elefantes blancos ahí nada más. Te manda saludos Rolando Arriola, mi querido Daniel. Mi querido Rolando, un abrazo muy afectuoso. Pues bien, amigos, si no hay nada más, despedimos a nuestro amigo Daniel Aceves. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Dani, un fuerte abrazo. Muchas gracias. A Tetsu Sachida. Gracias. Como ya lo escucharon, empresario del deporte. Gracias, Dani.